Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí en este día miércoles, mitad de la semana. Bueno, gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de estar una vez más con todos ustedes. Yo espero que los segmentos de Meditación y Befi puedan seguir siendo de bendición y de ayuda espiritual para nuestras vidas, para nuestras almas. Y bueno, hermanos, como todos sabemos, estamos tratando en esta semana el tema acerca de la receta para el tiempo de crisis, ¿verdad? Una receta para el tiempo de crisis. Ya vimos dos ingredientes de esta receta. El primer ingrediente tiene que ver con el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice que debemos de estar siempre gozosos. El día de ayer miramos el versículo 17, ¿verdad? El segundo ingrediente para enfrentar o para pasar los tiempos de crisis, ¿verdad? El segundo ingrediente es orad sin cesar. Orad sin cesar. Y hoy, este día, vamos a estar hablando de un tercer ingrediente que es igualmente importante y valioso cuando estemos en crisis, cuando sea tiempo de crisis. Este ingrediente lo dice allá en el versículo 18, donde tenemos la lectura de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, donde dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. Esa palabra todo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Todo. Pues todo es todo. Eso quiere decir cuando las cosas van bien, pero también cuando enfrentamos crisis, cuando tenemos problemas, cuando tenemos adversidades. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a dar gracias en todo. Muchas veces cuando pasamos crisis, en vez de darle gracias a Dios por esa circunstancia que estamos pasando, le reclamamos a Dios. Y lo poquito peor o más malo, a veces hasta nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos y renegamos, ¿verdad? Y eso no es correcto, hermanos. Eso no es apropiado para nosotros. Hermano, Dios tiene control de todo. Él no va a permitir algo que venga a nuestra vida que en verdad a la postre, como dice Romanos 8:28, no sea para bien. Entonces, todas las cosas de alguna forma Dios las va a encauzar para bien. Cuando vienen tiempos de crisis, nosotros tenemos que aprender muchas cosas que Dios nos está enseñando, pero para eso lo primero es que tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Si usted no tiene una actitud de agradecimiento, usted tendrá una actitud mala, una actitud de ingratitud, una actitud de reproche, una actitud de queja, una actitud de molestia y muchas veces contra Dios mismo, hermanos. Qué mal hacemos cuando nosotros tenemos ese comportamiento. Qué mal hacemos. No debe de ser así, hermanos. La Biblia nos dice que debemos de dar gracias en todo. Gracias, Señor. ¿Te acuerdas de Job? Toda la tragedia que pasó en el capítulo 1 del libro de Job. Simplemente él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se postró en tierra y adoró. Esa es la actitud de agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha dado tantas bendiciones. Si un día Él determina quitarnos esas bendiciones, como fue en el caso de Job, ¿verdad? Nuestro corazón debe de estar siempre agradecido con Él. Finalmente, Él es un Dios muy bueno. Ahora, navegamos entre estas dos actitudes. En la vida navegamos entre estas dos actitudes. Número uno, la actitud de ser agradecido y la actitud de ingratitud, de no ser agradecido. Hoy en día, ¿verdad? En el ambiente, más que todo prevalece la actitud de no ser agradecido. La ingratitud está por todas partes.
Podemos verlo en esta nueva generación. Mucha gente reniega, mucha gente se queja, mucha gente reprocha en vez de ser o estar agradecida. Los hijos hoy en día reniegan y reprochan que porque el papá o la mamá no les compró la tablet que ellos quieren, el teléfono, el phone que ellos quieren, y reniegan, ¿verdad? Reprochan, reniegan de la familia que tienen, reniegan de la casa que tienen, reniegan de la condición económica que tienen, no están contentos con nada, todo les molesta, todo les fastidia, tienen envidia de otros, miran a otros que sí tienen envidia, tienen celos. Y se va creando en la gente y en esta generación esa actitud de ingratitud, y eso no es correcto. Por otro lado, tenemos la actitud de ser agradecidos. Nosotros como cristianos tenemos que fomentar el ser agradecidos, dar gracias. En verdad, hermanos, estamos aquí en esta tierra. Miren, hermanos, estamos respirando, gracias a Dios. Este día ya hemos desayunado, ya tal vez hemos comido, gracias a Dios. Esta noche que pasó, hemos descansado y el Señor guardó nuestro sueño. Gracias, Señor. Nos permitió levantarnos. Gracias, Señor. Nos permitió ver nuestra familia. Gracias, Señor. Entonces, qué bueno es Dios. Hay mil razones para darle gracias a Dios. Simplemente, ahorita he mencionado cuestiones personales, familiares, pero piensen ustedes en las espirituales. Somos salvos, gracias a Dios. Vamos al cielo, gracias a Dios. No vamos al infierno, gracias a Dios. Nuestros pecados han sido perdonados y limpiados por la sangre de Cristo, gracias a Dios. Tenemos una iglesia, gracias a Dios. Tenemos la palabra de Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos hermanos en Cristo, gracias a Dios. Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida, gracias a Dios. Sin duda, queridos hermanos, qué bueno ha sido Dios, y hay mil razones para darle gracias. Ha suplido nuestras necesidades, gracias a Dios. Tenemos alimento en casa, gracias a Dios. Tenemos un techo donde vivir, gracias a Dios. Tenemos un vehículo, cómo transportarnos, dónde transportarnos, gracias, Señor. En verdad, tenemos tantas cosas que Dios nos ha permitido tener y Él nos ha dado. Gracias, Señor. Es la actitud que debemos de tener, hermanos. Tenemos padres cristianos, gracias a Dios. Tenemos hijos cristianos, gracias a Dios. Tenemos una familia en Cristo, gracias a Dios. Hay tantas cosas para darle gracias a Dios. Usted piense nomás, ¿verdad? En lo que le rodea a usted, encontrará muchas razones para darle gracias a Dios. ¿Tiene un trabajo? Dele gracias a Dios por ese trabajo. ¿Está en la escuela? Dele gracias a Dios porque está en la escuela. Hay muchas razones. Quiero terminar solamente con esta historia en el tiempo de Jesús que nos narra allá el Evangelio de Lucas capítulo número 17, donde nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, hermanos, aquí tenemos las dos actitudes: la actitud de ingratitud y la actitud de gratitud. Las dos actitudes. Estos hombres leprosos que tenían una enfermedad incurable, por la gracia, la misericordia y el poder de Dios, el poder de Jesús, fueron limpiados, fueron sanados. De los 10 hombres que fueron limpiados, que fueron sanados, solamente uno regresó. Y Jesús dice que ese era extranjero. Uno regresó a darle gracias. Uno regresó a bendecir el nombre de Dios.
Uno regresó con una actitud agradecida. Y Jesús no se quedó callado. Él dijo, fueron 10 hombres los que fueron limpiados. Fueron 10 los que fueron sanados. ¿Y los 9? Oh, hermanos, que nosotros no estemos entre esos 9. Que seamos de los 1 que viene a Jesús cada día para darle gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido de gran bendición haber estado con ustedes este día miércoles. Mañana los espero para seguir con esta receta que es tan valiosa para tiempos de crisis. Mientras tanto, recuerden que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Dios les bendiga, hermanos.